Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio de reflexión y aprendizaje a través de las grandes obras literarias. Si eres un amante de la lectura profunda y te apasionan los textos que exploran las complejidades de la existencia humana, este es el lugar perfecto para ti. Antes de sumergirnos en la narración de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle un like si disfrutas de este tipo de contenido y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios. Cada semana, compartimos más historias que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la sociedad y el ser humano. En el día de hoy, les traemos un relato fascinante de Franz Kafka, titulado El escudo de la ciudad. Este libro nos adentra en una ciudad llena de enigmas y profecías, en la que el destino y la lucha por el poder se entrelazan de formas inesperadas. A lo largo de los 15 capítulos de esta obra, exploraremos temas como la burocracia, la paranoia y la inevitabilidad del destino, elementos característicos del estilo único de Kafka. A medida que avancemos, veremos cómo el autor nos lleva a cuestionar las estructuras de poder, la búsqueda de identidad y el peso de las profecías. A lo largo de estos capítulos, Kafka nos presenta un mundo en el que la razón y la irracionalidad se mezclan, invitándonos a reflexionar sobre el sentido de nuestras propias vidas en el contexto de una sociedad que parece estar siempre al borde del caos. Comencemos. Capítulo 1. El comienzo de la ciudad. La ciudad es joven. Apenas un sueño que se está forjando, como una idea sin forma definida que comienza a tomar cuerpo. En sus primeros días, no parece tener un sentido claro, una razón de ser que los habitantes puedan entender. Es una ciudad que se construye no solo con materiales físicos, sino con ilusiones, dudas, y sobre todo, con un sinfín de preguntas sin respuesta. Los primeros habitantes, aquellos que han llegado atraídos por la promesa de un nuevo comienzo, son los primeros en sentir que algo grande está por suceder, aunque no puedan definirlo con claridad. La ciudad está construyéndose. Se construye en un tiempo indefinido, que parece más una espera interminable que un proceso definido. Aquí, en este lugar, nada es definitivo. Todo está en constante transformación, pero nada parece llevar a un lugar concreto. Todo es provisional, transitorio. Los edificios se levantan con rapidez, pero no parecen alcanzar una altura definitiva, como si estuvieran esperando algo más para culminar su existencia. Los muros se alzan, pero las sombras que se proyectan sobre ellos parecen más grandes que las propias construcciones. Las calles se trazan, pero son como líneas en un papel que nunca se conectan del todo, que dejan vacíos entre ellas, como si la ciudad misma estuviera en una constante lucha consigo misma. Cada calle tiene un destino propio, pero no se unen. Esta falta de unión es una metáfora del lugar mismo, un espacio que, aunque creciente, no termina de formarse como un todo. Los habitantes se mueven entre estos espacios dispersos, creando caminos donde no los hay, buscando conexiones que aún no existen. Hay algo intrínsecamente extraño en la forma en que la ciudad se construye. Mientras algunos avanzan con entusiasmo, otros lo hacen con cautela, desconfiados del futuro. La ciudad parece como un lugar que tiene un propósito, pero cuyo propósito nunca se revela claramente. Se construye y se destruye al mismo tiempo, como si cada paso hacia adelante estuviera marcado por una sombra que amenaza con destruir todo lo que se ha logrado. Sin embargo, en cada rincón de la ciudad, una chispa de esperanza se mantiene viva, una creencia inquebrantable de que algo grandioso está por ocurrir, aunque nadie sabe exactamente qué. Es una ciudad de incertidumbre, pero también de oportunidades. Lo que se edifica hoy será destruido mañana, pero en la destrucción siempre hay algo que permanece. La contradicción es palpable, la ciudad crece, pero a la vez está condenada a destruirse a sí misma. Sus cimientos no son sólidos, su arquitectura no tiene una base firme, y, sin embargo, sigue creciendo, alimentada por la energía de aquellos que la habitan. En cada calle y en cada edificio, la ciudad sigue buscando su identidad, buscando un propósito que, hasta ahora, parece inalcanzable. Los primeros habitantes, aunque emocionados, comienzan a sentir la presión del tiempo. Hay algo en el aire, algo que pesa, que dice que no hay tiempo que perder. Sienten que la ciudad está creciendo a una velocidad que no pueden controlar, que cada decisión que tomen hoy puede alterar el curso de los días que vienen. Algunos se detienen a mirar los edificios recién construidos y se preguntan, ¿será esto suficiente? ¿Están construyendo algo que perdurará o están simplemente edificando sobre una ilusión? Aunque los edificios se levantan, y aunque la ciudad parece estar tomando forma,
Hay algo en el aire que parece decir que todo lo que se está construyendo será efímero, que no hay nada eterno en este lugar. Cada piedra puesta en su lugar es solo un intento de darle forma a algo que no tiene forma. Los arquitectos que trabajan en los planos y los obreros que colocan cada ladrillo sienten que están participando en un sueño, uno que no entienden completamente, pero que todos saben que es inevitable. La ciudad se erige sobre una base de preguntas sin respuesta. Nadie sabe cuál será su destino. Algunos creen que está destinada al fracaso, otros, sin embargo, mantienen la esperanza de que, en algún momento, su razón de ser se revelará. Y a pesar de la desesperanza, persiste la búsqueda de algo que nunca llega. El viento sopla a través de los edificios aún inacabados, llevando consigo la sensación de que el futuro está marcado por una fuerza invisible, que, aunque nadie puede ver, todos sienten. Al mismo tiempo, las divisiones internas comienzan a surgir. Aunque todos comparten el mismo propósito de construir la ciudad, las tensiones entre ellos son palpables. Cada facción tiene su propia idea sobre lo que debe ser la ciudad, pero todas parecen estar separadas por un abismo. La ciudad se divide no solo físicamente, sino en sus valores, sus esperanzas y sus miedos. El camino hacia adelante se hace cada vez más incierto, y la ciudad, aunque en crecimiento, no sabe si está construyendo su futuro o su propia ruina. A medida que las primeras casas son levantadas y las primeras calles trazadas, se siente un aire de urgencia. Es como si la ciudad misma supiera que está bajo la amenaza de algo inminente. Nadie sabe qué es lo que amenaza a la ciudad, pero todos parecen estar al tanto de que hay algo que no puede evitarse. La construcción avanza sin pausa, pero la sensación de que la ciudad está condenada a un destino incierto nunca desaparece. La ciudad crece, se expande, pero a lo largo de su proceso de creación, siempre parece estar al borde del caos, esperando un evento que le dé sentido o la destruya por completo. Nadie puede decir qué sucederá, pero todos, de alguna manera, saben que este es solo el principio de algo mucho más grande, algo que definirá la existencia misma de la ciudad y de sus habitantes. Capítulo 2. La expansión de la ciudad. La ciudad sigue creciendo, aunque sus habitantes aún no comprenden completamente qué significa este crecimiento. Las calles continúan extendiéndose, y los edificios se levantan sin un patrón claro, pero cada nuevo rincón parece tener un propósito, aunque sea efímero. Mientras los obreros y arquitectos siguen trabajando, hay una sensación en el aire, una inquietud colectiva que se hace más fuerte con cada ladrillo colocado, con cada nueva estructura que surge. La ciudad crece, ¿pero hacia dónde? ¿Está realmente tomando forma, o simplemente se está expandiendo sin control? La expansión de la ciudad no es un proceso tranquilo, sino una batalla constante entre lo que está hecho y lo que está por hacerse. Cada parte de la ciudad parece luchar contra la otra, los nuevos edificios presionando contra los antiguos, las calles que se bifurcan y se entrelazan, pero nunca terminan de conectarse de manera coherente. La ciudad está en movimiento perpetuo, pero no hacia una meta clara. Es como si cada paso adelante fuera solo un intento de llenar un vacío que nunca se cierra completamente. Los habitantes empiezan a preguntarse si este crecimiento es realmente positivo. Hay algo inquietante en la expansión, algo que indica que la ciudad se está multiplicando sin una razón clara. A medida que más personas llegan, el caos parece multiplicarse, y lo que al principio parecía una construcción ordenada comienza a desmoronarse en una maraña de posibilidades. La ciudad se extiende, pero ¿se expande realmente hacia un futuro mejor o simplemente está acumulando más y más sin ningún propósito? Las calles se entrecruzan, y los edificios parecen no tener fin, pero la conexión entre ellos sigue siendo vaga. Cada calle parece tener su propia vida, pero no se cruzan entre sí. Las distancias aumentan, pero las diferencias no desaparecen. La ciudad crece de una manera que no permite que sus partes se unan de manera natural. Hay una constante lucha entre lo que está establecido y lo que se quiere construir. Los que llegaron primero miran con desconfianza a los recién llegados, y los recién llegados intentan encajar en una ciudad que ya tiene su propia historia y sus propios ritmos. Los nuevos habitantes tienen sus propios sueños, pero estos sueños parecen siempre estar fuera de lugar, como si no encajaran con la esencia de la ciudad. Aunque todos desean lo mismo, una vida mejor, un futuro más prometedor, la realidad parece no coincidir con las expectativas. Los nuevos edificios surgen, pero son demasiado distantes entre sí. Las viviendas se levantan, pero los habitantes de las nuevas zonas se sienten desconectados de los que ya ocupan el centro de la ciudad.
La expansión, en lugar de ser un proceso que une a la gente, parece crear una mayor separación. Las ciudades no solo se construyen sobre el terreno, sino también sobre los sueños y las desesperaciones de quienes las habitan. Y así, la expansión de la ciudad se convierte en una metáfora del desarraigo y la búsqueda de pertenencia. Mientras más crece la ciudad, más evidente se vuelve que la conexión entre los habitantes es superficial. La falta de unidad se refleja en la construcción misma, y, por paradójico que sea, mientras más se extiende la ciudad, más se siente la ausencia de un verdadero hogar. A medida que las nuevas zonas de la ciudad se van consolidando, la gente se pregunta si esta expansión tiene un fin. Cada nuevo edificio se erige como una respuesta a una necesidad urgente, pero esas respuestas no siempre son las adecuadas. Los habitantes no saben si están realmente construyendo una ciudad sólida o si simplemente están colocando parches sobre una estructura que nunca estará completa. La constante expansión parece ser una forma de llenar el vacío, pero no resuelve la pregunta esencial: ¿cuál es el verdadero propósito de la ciudad? Al mismo tiempo, hay una sensación de urgencia. La ciudad debe crecer para sobrevivir, pero su crecimiento parece estar más relacionado con una huida que con una construcción verdadera. Cada nuevo edificio es una tentativa de escapar de algo, de dejar atrás lo que no funciona, pero cada intento de huida solo parece sumar más obstáculos. Los habitantes comienzan a sentirse como si estuvieran atrapados en un ciclo sin fin de crecimiento y expansión, sin que ninguno de ellos tenga claro hacia dónde se dirigen. Hay algo en el aire, una presión invisible que empuja a todos a seguir construyendo, pero nadie sabe por qué. La ciudad se construye con el deseo de avanzar, de mejorar, pero a medida que se expande, se intensifican las preguntas sin respuestas. ¿Está esta expansión llevando a la ciudad hacia su futuro? ¿O es simplemente una repetición interminable de la misma lucha, la misma frustración por encontrar un propósito claro? Mientras la ciudad crece, algunos se detienen a reflexionar sobre el rumbo de la ciudad. La expansión no es solo física, es también mental y espiritual. A medida que la ciudad crece, se sienten más desconectados unos de otros. Los problemas que antes podían ser resueltos de manera comunitaria ahora parecen más aislados, más personales. La ciudad, al igual que sus habitantes, se ve atrapada en una paradoja. Mientras más se expande, más se aleja de su propósito original. En los rincones de la ciudad, aquellos que se sienten más alejados de la vida urbana convencional comienzan a preguntarse si esta expansión es realmente necesaria. La ciudad se está alejando de su alma, y a medida que avanza, se está perdiendo a sí misma. Las primeras viviendas, aunque construidas con la esperanza de un futuro mejor, parecen ahora más bien monumentos de lo que se ha perdido. Los habitantes que luchan por adaptarse a este crecimiento desmesurado sienten que ya no están construyendo un futuro, sino simplemente apilando fragmentos de lo que alguna vez fue una promesa de unidad. Y así, la ciudad continúa expandiéndose, con la esperanza de encontrar su forma definitiva. Pero mientras lo hace, se aleja cada vez más de la esencia que la creó, atrapada en un ciclo interminable de crecimiento sin propósito claro. ¿Está la ciudad destinada a encontrar finalmente su propósito, o está condenada a seguir creciendo sin fin, buscando algo que nunca alcanzará? Capítulo 3. La desconfianza crece. A medida que la ciudad se extiende, también lo hace la desconfianza que comienza a invadir los corazones de sus habitantes. El crecimiento, lejos de ser un signo de unidad y prosperidad, parece ser la raíz de una creciente sensación de alienación. Las calles ya no se cruzan con la armonía que algún día prometieron. Las personas se encuentran en espacios cada vez más separados, y lo que antes parecía una comunidad unificada, ahora parece estar fragmentada en pequeños mundos desconectados. La ciudad crece, pero la gente se aleja cada vez más. Cada calle nueva trae consigo una distancia más grande entre los habitantes. Los edificios, en su afán por elevarse, dejan de lado las conexiones humanas. Las áreas residenciales surgen a lo largo y ancho de la ciudad, pero los lazos que unen a las personas son cada vez más débiles. Lo que una vez fue un simple saludo en la esquina de una calle se convierte en un encuentro distante, apenas notado, una casualidad que pasa desapercibida en medio del ruido urbano. La desconfianza se apodera del aire, como si la ciudad misma desconfiara de sí misma. La expansión trae consigo una serie de incertidumbres. ¿Están los nuevos edificios realmente necesarios? ¿O simplemente están siendo construidos para llenar un vacío que no se puede resolver con más concreto y acero?
A medida que las nuevas calles se extienden, los antiguos habitantes miran con recelo los cambios. La ciudad parece estar perdiendo lo que una vez la hizo reconocible, su esencia. Los viejos barrios, una vez llenos de vida, se sienten abandonados por la presión de la expansión. La desconfianza no solo se extiende entre los habitantes, sino también hacia las autoridades que supervisan el crecimiento de la ciudad. ¿Quién decide qué se construye y por qué? Las decisiones tomadas en las altas esferas parecen no tener en cuenta las necesidades reales de la gente. El crecimiento de la ciudad ya no parece ser una respuesta a las demandas de sus habitantes, sino una respuesta a una presión externa, una necesidad de justificar la existencia misma de la ciudad. En ese proceso, los que están a la base del sistema se sienten cada vez más ignorados. La confianza en los líderes y en el plan de expansión se ha ido erosionando. Cada nuevo proyecto, cada nueva construcción, es recibido con una mezcla de esperanza y recelo. Hay una sensación de que las decisiones tomadas por unos pocos no representan los intereses de todos. La sensación de ser una parte más de un engranaje que funciona sin tomar en cuenta las opiniones individuales es palpable. Los habitantes comienzan a preguntarse si realmente tienen alguna influencia en el destino de la ciudad o si simplemente están siendo arrastrados por una corriente imparable. Al mismo tiempo, la desconfianza se manifiesta en las relaciones entre los propios habitantes. ¿Cómo pueden confiar unos en otros cuando todo a su alrededor es incierto? El crecimiento de la ciudad ha creado una competencia feroz entre quienes luchan por un lugar en este vasto espacio urbano. Cada nuevo proyecto, cada nueva construcción, parece traer consigo una oportunidad para algunos, pero una amenaza para otros. La desconfianza se convierte en una moneda corriente. ¿Quién se beneficiará de los nuevos cambios? ¿Quién será dejado atrás? Las personas se sienten divididas, no solo por las calles y los edificios, sino también por las promesas incumplidas. Las expectativas, que antes se mantenían unidas bajo el sueño de una ciudad mejor, ahora están quebradas. ¿Qué nos ha traído este crecimiento, más que desconfianza y vacío? Las viejas estructuras, aunque físicas, representan algo mucho más profundo. Son vestigios de una época en la que las relaciones humanas parecían ser más cercanas, más integradas. Ahora, las nuevas construcciones representan la fría realidad de una expansión que no siempre está diseñada para mejorar la vida de los habitantes. Los nuevos barrios, aunque en muchos casos más modernos y lujosos, parecen ofrecer solo una ilusión de progreso. El progreso, en su forma más tangible, es solo una fachada. A medida que los edificios crecen, las personas se preguntan si este avance tecnológico y arquitectónico realmente les beneficia. ¿Estamos avanzando hacia un futuro más brillante, o simplemente nos estamos alejando de lo que una vez fue valioso? La ciudad se ha convertido en un símbolo de lo que se ha perdido en el proceso de su crecimiento. A pesar de las nuevas oportunidades, hay una sensación de vacío en el aire. En este contexto, las dudas sobre el verdadero propósito del crecimiento de la ciudad aumentan. ¿Estamos construyendo para el futuro, o simplemente llenando espacios vacíos sin pensar en lo que realmente importa? Las expectativas de progreso parecen estar quedando atrás, mientras la desconfianza se convierte en la nueva norma. A medida que las personas se separan más, las conexiones humanas se pierden, y la ciudad, en lugar de convertirse en un lugar de convivencia y prosperidad, se transforma en un laberinto de incertidumbres. Las calles se multiplican, pero las conversaciones disminuyen. Los edificios se alzan, pero las relaciones humanas se agotan. La desconfianza es el producto inevitable de una ciudad que ya no sabe hacia dónde se dirige. A medida que las fronteras físicas de la ciudad se amplían, también lo hacen las fronteras invisibles entre sus habitantes. El crecimiento de la ciudad, en lugar de unir a las personas, las separa aún más. El crecimiento de la ciudad, aunque a primera vista prometedor, ha dado paso a un ciclo de desconfianza que crece a la par de su expansión. Las viejas certezas han sido reemplazadas por una sensación de vacío y duda. ¿Realmente estamos construyendo un futuro mejor, o solo estamos llenando el espacio con más preguntas sin respuestas? Capítulo 4. La fragilidad de las promesas. En el horizonte de la ciudad, las promesas de progreso y prosperidad se despliegan como una manta que, a medida que se acerca, muestra su verdadera textura. Frágil, a menudo desgastada por el tiempo y la desilusión. Las palabras de los líderes, que en un principio eran claras y llenas de esperanza, se desvanecen rápidamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y abandono.
La ciudad, que parecía construirse sobre sueños sólidos, se muestra ahora como una estructura vulnerable, cuyo verdadero propósito permanece en el aire, incierto y difícil de definir. Las promesas se desvanecen rápidamente cuando ya no son sostenidas por la acción. Las autoridades de la ciudad, que alguna vez prometieron soluciones rápidas y eficaces, parecen haber perdido el rumbo, incapaces de ofrecer resultados tangibles. A medida que los proyectos se alargan en el tiempo, las expectativas de los habitantes se ven reemplazadas por una creciente frustración. Las viviendas prometidas nunca se construyen, las calles aún no se pavimentan, y los trabajos que se ofrecieron como parte de un proceso de expansión parecen cada vez más lejanos. La fragilidad de las promesas es más evidente cuando se comparan con los resultados. La ciudad, en lugar de mostrar señales de progreso real, parece atrapada en un ciclo interminable de anuncios de cambios que nunca llegan a materializarse. La sensación de que las palabras ya no tienen valor se extiende rápidamente entre los habitantes, quienes comienzan a cuestionar la sinceridad detrás de las promesas. Los políticos y los líderes de la ciudad, en su afán por mantener una fachada de éxito, terminan siendo los primeros en abandonar sus compromisos. La ciudad crece, pero las promesas se disuelven como humo. En este punto, la gente empieza a comprender que el verdadero crecimiento no es solo el físico, el de las construcciones, sino también el de la confianza. Cuando las promesas de prosperidad y bienestar se rompen, la ciudad se enfrenta a una creciente desconfianza que ni los proyectos más grandes pueden revertir. Los edificios altos y las nuevas avenidas parecen más bien una tentativa por ocultar lo que no se ha cumplido. A medida que las calles se abren, las promesas de mejores condiciones de vida siguen siendo inalcanzables. En lugar de construir una ciudad sólida, lo que realmente estamos haciendo es levantar muros que nos separan de la verdad. Cada nueva construcción parece solo una capa adicional sobre la decepción que se encuentra debajo. Las nuevas promesas no se sostienen en el tiempo, y los antiguos habitantes, que alguna vez fueron los principales impulsores del crecimiento de la ciudad, se sienten más excluidos que nunca. El progreso, que se supone que debe unir a las personas, se ha convertido en un medio para profundizar la brecha entre las distintas clases y grupos dentro de la comunidad. El sentimiento de abandono crece con cada nuevo día que pasa sin que las promesas se hagan realidad. Las promesas que alguna vez se hicieron con tanto entusiasmo ahora son solo ecos vacíos que resuenan en las paredes de la ciudad. Las personas que confiaron en la visión de una ciudad mejor se ven obligadas a enfrentar la realidad de un lugar que se desmorona poco a poco bajo el peso de la desilusión. La sensación de que todo ha sido solo un truco, un espectáculo vacío, se hace cada vez más presente en cada rincón de la ciudad. Cada vez que las promesas se rompen, la ciudad se siente más pequeña. Aquellos que alguna vez creyeron en el futuro, en un espacio de convivencia y prosperidad, comienzan a cuestionar si tal futuro existe o si ha sido una construcción de fantasía. La ciudad, que en un principio parecía llena de esperanza, ahora está marcada por la decepción. Los habitantes, que esperaban una ciudad de sueños cumplidos, se encuentran atrapados en una realidad que no tiene cabida para sus expectativas. La ciudad, que creció sobre la base de promesas de bienestar, ha dado paso a una amarga realidad. La fragilidad de esas promesas se revela en cada esquina, en cada calle, en cada edificio que parece estar construido sobre la mentira de lo que podría haber sido. Las promesas rotas se apilan unas sobre otras, y la ciudad se convierte en un laberinto de expectativas fallidas. Los líderes, que alguna vez ofrecieron un futuro brillante, ahora se esconden detrás de discursos vacíos, sin poder explicar la razón de su fracaso. Y mientras la ciudad sigue creciendo, los habitantes se ven más pequeños, más impotentes, atrapados en una red de promesas rotas. La ciudad que creyeron que sería su refugio y esperanza se ha convertido en un lugar donde la frustración y la impotencia crecen más rápido que cualquier edificio. La desconfianza, como una plaga, se extiende por todas partes, mientras los habitantes se preguntan si alguna vez verán cumplidas las promesas que les hicieron. En este capítulo, la desilusión se profundiza, y la ciudad comienza a ser vista no solo como un espacio físico, sino también como un símbolo de lo que ocurre cuando las promesas se hacen sin la intención de cumplirlas. La fragilidad de esas promesas se convierte en una parte integral de la historia de la ciudad, un recordatorio de que, incluso cuando se nos ofrece todo lo que deseamos, puede desvanecerse en el momento en que lo necesitamos más. Capítulo 5. El peso de la incomodidad. A medida que la ciudad sigue su curso, los habitantes comienzan a experimentar una sensación creciente de incomodidad.
Ya no se sienten tan conectados con su entorno como antes. Las calles que alguna vez fueron familiares ahora parecen extrañas, y los edificios que crecían a su alrededor les resultan cada vez más ajenos. El peso de esta incomodidad se refleja en la vida diaria, en la interacción entre las personas, y en la manera en que cada rincón de la ciudad parece presionar hacia una alienación cada vez más profunda. Los habitantes sienten que el lugar que alguna vez llamaron hogar está cambiando de una manera que no logran comprender completamente. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida y familiaridad, ahora parecen un laberinto, un lugar donde perderse es más fácil que encontrarse. Las personas caminan por ellas sin saber exactamente hacia dónde se dirigen, sin reconocer los lugares que antes les eran tan cercanos. Las mismas esquinas que conocían de memoria ahora parecen distantes, como si la ciudad les estuviera reclamando algo que ya no pueden devolver, su sentido de pertenencia. Este cambio no es simplemente físico, sino emocional. Las calles, que solían ser testigos de risas y conversaciones, ahora resuenan con el eco de la soledad. La incomodidad no es solo un sentimiento, es una presencia constante que se extiende como una sombra sobre cada paso dado. Los habitantes de la ciudad no solo sienten el peso del cambio en su entorno físico, sino también en su interior. La desconexión con lo que antes era su mundo, lo que antes conocían también, ha generado un vacío que es difícil de llenar. El progreso, en su forma más visible, ha creado un espacio más grande, más vasto, pero no uno que se sienta más acogedor. Por el contrario, la expansión ha dejado a las personas más solas, más distantes unas de otras, incluso mientras sus vidas se cruzan en las nuevas calles. La ciudad crece, pero los habitantes se sienten más pequeños. Este es el paradoja que enfrenta cada uno de ellos. Cuanto más grande se vuelve la ciudad, más desconectados se sienten de ella. Las nuevas construcciones, que deberían ofrecer más espacio y oportunidades, parecen estar construyendo barreras invisibles entre ellos. Las personas caminan por las calles sin intercambiar una mirada, sin detenerse a conversar. La vida, que antes fluía libremente entre los edificios antiguos, ahora parece atrapada en una red de indiferencia. La ciudad ha crecido, sí, pero con ella también ha crecido el sentimiento de aislamiento. El peso de la incomodidad se hace aún más evidente en los momentos de silencio. Los nuevos edificios no solo reflejan una expansión física, sino también emocional. Los habitantes ya no se sienten seguros en su ciudad, no porque haya algo peligroso, sino porque el lugar mismo se ha vuelto irreconocible. La familiaridad ha sido reemplazada por la incertidumbre. El hogar ya no es el hogar, es un lugar extraño en el que la gente se mueve sin encontrar consuelo. Y es en medio de esta incomodidad que la ciudad parece mostrar su verdadero rostro, un lugar de transiciones continuas, donde nada parece quedarse en su lugar por mucho tiempo. Las personas se mueven por la ciudad con la esperanza de encontrar algo familiar, pero a menudo se encuentran con más de lo mismo, más edificios, más calles, más ruido, más vacío. La ciudad se transforma constantemente, pero los habitantes permanecen estáticos, atrapados en su propio sentido de desplazamiento. En las conversaciones cotidianas, ya no se habla de futuro con esperanza, sino con temor. Las palabras sobre el progreso, las promesas de mejoramientos y mejoras, se han vuelto vacías, como un eco que se pierde en el aire. Las promesas de un futuro brillante se convierten en una sombra que se proyecta sobre el presente, pero que nunca llega a materializarse. Los habitantes comienzan a dudar de la idea misma de progreso. Si la ciudad está creciendo, ¿por qué entonces se sienten más perdidos que nunca? La incomodidad también se manifiesta en el comportamiento de las personas. Se vuelven más cerradas, más indiferentes a las necesidades de los demás. La competencia, que antes podía haber sido una fuerza motivadora, se convierte en un reflejo de la desesperación. Cada quien lucha por un pedazo de espacio, por un rincón en la ciudad que ahora parece más difícil de encontrar que nunca. Las personas, en su búsqueda por mantenerse a flote en este mar de incomodidad, se olvidan de la humanidad que alguna vez las unió. El peso de la incomodidad es tan grande que la ciudad parece estar hecha de ello. Cada calle, cada rincón de la ciudad parece reflejar la misma sensación de vacío. Las casas nuevas y modernas no ofrecen consuelo, solo más espacio vacío. Los edificios que se alzan hacia el cielo parecen desafiar a los habitantes a llenar el espacio que han dejado atrás, pero nunca llegan a ofrecer respuestas claras. A medida que la ciudad crece, las personas se ven empujadas a cuestionar su lugar en ella, su rol,
su razón para estar allí. En lugar de sentirse parte de algo más grande, se sienten más pequeños, más insignificantes. La ciudad, en su afán por expandirse, ha creado un vacío tan profundo que ni la misma expansión puede llenar. Cada nueva construcción parece una respuesta vacía a una necesidad que no se ha identificado. La ciudad ha crecido, pero lo ha hecho a costa de lo que realmente importa, la conexión humana, el sentido de pertenencia. La incomodidad no es solo el resultado del crecimiento físico, sino del crecimiento emocional que ha dejado atrás a los que una vez habitaron este lugar con esperanza y fe. El capítulo concluye con una reflexión sobre el futuro de la ciudad. Si la ciudad sigue creciendo de esta manera, ¿qué quedará de ella cuando ya no quede espacio para el ser humano? La incomodidad, lejos de ser solo una sensación pasajera, ha llegado para quedarse. Es un recordatorio de que, en su búsqueda de la expansión, la ciudad ha olvidado lo que realmente significa ser hogar. En lugar de un lugar de acogida y crecimiento, la ciudad se ha convertido en un campo de batalla donde cada uno lucha por encontrar su lugar, su espacio, en un paisaje que ya no les resulta familiar. Capítulo 6. La ciudad como refugio inseguro. La ciudad, en su constante expansión, empieza a mostrar una nueva faceta. Ya no es solo un lugar de incomodidad, sino un refugio inseguro. Para aquellos que antes encontraban en ella un espacio para crecer y prosperar, la ciudad se ha transformado en un laberinto del que es cada vez más difícil escapar. La promesa de seguridad y pertenencia que alguna vez ofreció se desmorona lentamente. Los muros que alguna vez parecieron proteger, ahora se sienten como cercas que aíslan aún más a los individuos. La ciudad ha dejado de ser un refugio. Es un lugar donde las paredes no ofrecen protección, sino más bien una constante presión que empuja a los habitantes a una ansiedad que no pueden controlar. La sensación de estar atrapados se ha instalado en el corazón mismo de la ciudad. Los edificios, altos y fríos, parecen vigilar a los transeúntes, despojándolos de su libertad de movimiento. Los habitantes ya no sienten que pueden caminar por sus calles con la misma confianza que antes. El constante murmullo de la ciudad, el ruido de la maquinaria, el sonido de los automóviles y el bullicio de las conversaciones parecen estar construyendo una muralla invisible entre las personas y su entorno. Las calles se han convertido en pasillos sin salida, donde los pasos no resuenan con esperanza, sino con una expectativa vacía. Los individuos se mueven por la ciudad como sombras, sin un sentido claro de propósito o destino. El miedo al futuro crece a medida que los edificios se levantan, pero no ofrecen respuestas. Los habitantes ya no pueden confiar en su entorno, y la ciudad misma, en su imponente tamaño, parece más distante que nunca. Las promesas de protección que alguna vez fueron un pilar de la vida urbana ahora se sienten como mentiras no dichas, ocultas tras fachadas brillantes y modernas. El refugio, que solía ser el refugio de la ciudad, se ha convertido en una prisión de puertas cerradas y ventanas selladas. La ciudad, que antes era un lugar lleno de oportunidades y calidez, ahora se ha convertido en un lugar lleno de puertas que no llevan a ningún lado. Las conexiones humanas, antes naturales y fluidas, se han vuelto más frías y distantes. Ya no se comparten miradas de complicidad entre los transeúntes, ni se detienen en las esquinas para intercambiar palabras de aliento. El espacio público, alguna vez lleno de vida, se ha transformado en un vacío en el que la gente se mueve con la esperanza de encontrar algo que los haga sentir seguros, pero nunca lo logra. La ciudad, que antes era la garantía de un futuro, ahora solo ofrece incertidumbre. Las personas, en su desesperación por encontrar un refugio, se ven obligadas a confrontar una realidad mucho más dura y desconcertante. El refugio ya no existe. Las fachadas modernas, que deberían simbolizar el avance y la prosperidad, no hacen más que ocultar la grieta profunda que ha comenzado a aparecer en el tejido mismo de la ciudad. Este nuevo entorno urbano, aunque más grande y más resplandeciente, carece de lo esencial, la conexión, la calidez y la seguridad que alguna vez se dieron por sentadas. Un refugio inseguro es una paradoja, un oxímoron que resuena en el alma de aquellos que caminan por estas calles. El concepto mismo de hogar se ha visto alterado por el avance imparable de la ciudad. Las personas ya no sienten que puedan regresar a casa, porque el hogar ya no es un lugar físico, sino una idea abstracta que se ha desvanecido con el tiempo. Las calles, los edificios y los parques parecen estar llenos de una falta de pertenencia tan profunda que es difícil encontrar consuelo en lo que una vez fue familiar. El refugio, en su forma más pura, debería brindar paz, pero aquí, la paz ha sido reemplazada por una inquietud constante.
Los habitantes se sienten atrapados entre lo que la ciudad fue alguna vez y lo que ha llegado a ser. El confort que alguna vez ofrecieron sus paredes y pasajes ahora parece estar fuera de su alcance. El refugio ya no está en las casas, ni en los parques, ni en las plazas. Está lejos, fuera del alcance de aquellos que más lo necesitan. Lo que antes ofrecía seguridad, ahora se siente como un espejismo, como un oasis al que nunca se puede llegar. La ciudad se erige como un gigante indomable, una construcción que avanza a su propio ritmo, pero que no toma en cuenta las vidas de los individuos que la habitan. El crecimiento de la ciudad se ha convertido en una fuerza que desborda todo a su paso. Las personas se ven arrastradas por este cambio imparable, incapaces de encontrar su lugar en un mundo que cambia sin cesar. La ciudad ya no sirve como refugio, sino que actúa como una maquinaria impersonal que no deja espacio para la vulnerabilidad humana. La sensación de ser desplazado es constante. No importa cuán grande se haga la ciudad, no importa cuántos edificios se construyan, los habitantes siempre se sienten como si estuvieran fuera de lugar. En esta ciudad, el cambio ya no se ve como una oportunidad, sino como una amenaza. Los habitantes se sienten cada vez más como extraños en su propio hogar, obligados a adaptarse a un entorno que ya no es el suyo. Los muros de la ciudad, que alguna vez prometieron protección, ahora los mantienen prisioneros en un espacio donde no pueden encontrar consuelo. La ciudad, en su afán por ser moderna y progresista, ha dejado atrás a los que alguna vez formaron parte de ella. Ya no hay lugar para los que buscan paz. Ya no hay refugio en los rincones de la ciudad que alguna vez fueron hogar. El avance de la ciudad ha borrado cualquier traza de seguridad, de certeza. La incomodidad se ha transformado en un sentimiento de exilio, de estar perdido en un lugar que nunca deja de expandirse, pero que ya no ofrece un espacio donde el alma pueda descansar. Así, el capítulo concluye con una reflexión sobre la ciudad como un refugio inseguro. La búsqueda de refugio en la ciudad es, en muchos sentidos, una búsqueda inútil. La ciudad se ha transformado en un lugar donde la seguridad ya no existe, solo la constante ansiedad de lo que está por venir. Capítulo 7. La despersonalización del individuo en la ciudad. En este capítulo, exploramos cómo la expansión y la modernización de la ciudad no solo afectan su estructura física, sino que también transforman la naturaleza misma de sus habitantes. La urbe, al crecer, se convierte en una maquinaria impersonal que despoja a las personas de su identidad única, sumiéndolas en una masa anónima y homogénea. La ciudad es una máquina que tritura la individualidad. Al entrar en la ciudad, cada persona se convierte en una parte más de un engranaje imparable, donde las características únicas que podrían haber definido a un individuo son absorbidas por el bullicio de la multitud. Las personas, al igual que los objetos, parecen ser intercambiables y sin relevancia. Este proceso de despersonalización es sutil pero profundo. Las personas ya no se reconocen a sí mismas en el espejo de la ciudad, pues han sido diluidas en su vastedad. Ya no importa quién eres, sino cuán bien encajas en los ritmos y patrones impuestos por la urbe. Las personas se disuelven en la multitud, pierden su nombre, su historia y su rostro, para convertirse en una sombra más entre las sombras. En el caos de la ciudad, los individuos se ven reducidos a números, a simples puntos en un mapa de desplazamientos. La relación con los demás se vuelve superficial y funcional. Se trata de estar presente en el lugar correcto, en el momento adecuado, pero sin importar demasiado quién eres o lo que sientes. La desconexión humana se hace cada vez más palpable. Las personas ya no se miran a los ojos, sino que se cruzan como si fueran espectros que solo existen en su propio mundo interior. El individuo se ha vuelto un objeto más, una pieza más en la maquinaria de la ciudad. Lo que alguna vez fue una identidad formada por relaciones, historias y emociones se ha transformado en un conjunto de acciones predeterminadas. Las decisiones, que antes eran expresión de la voluntad y la autonomía, ahora parecen ser solo respuestas automáticas a las demandas impuestas por la ciudad. La libertad, que alguna vez se sintió tan natural, ahora se convierte en una ilusión. En un mundo que exige conformidad, aquellos que se desvían de las expectativas se sienten cada vez más aislados, más distantes de lo que alguna vez fueron. La ciudad no necesita personas, necesita funciones. Las emociones se minimizan, las relaciones se vacían de contenido y el sentido de pertenencia se pierde. El individuo deja de ser importante por lo que es y se convierte en importante por lo que puede producir, por lo que puede aportar a la gran maquinaria urbana. El trabajo, el consumo, la eficiencia se convierten en las únicas medidas de valor,
despojando a la persona de sus cualidades más humanas. Esta despersonalización no es un accidente. Es la consecuencia natural de una ciudad que se construye para funcionar, no para sentir. Las personas ya no se encuentran a sí mismas en la ciudad. Se han convertido en sombras, atrapadas entre las paredes de un lugar que ya no las reconoce. El alma humana, que busca significado y conexión, se ve constantemente rechazada por la frialdad de la estructura urbana. La ciudad, al avanzar hacia el futuro, parece haber olvidado lo esencial, las personas. En su lugar, ha creado un espacio donde todo es funcional, pero nada es auténtico. Las relaciones se vuelven efímeras y los encuentros superficiales, pues los individuos se encuentran atrapados en una red de interacciones que no tienen sustancia ni profundidad. En la ciudad, nadie ve a nadie. Nadie escucha a nadie. Esta desconexión se hace aún más dolorosa cuando se considera que todos están rodeados de personas, pero no se sienten acompañados. El ruido de la ciudad, el movimiento constante, las luces brillantes y las voces que se cruzan solo sirven para ocultar el vacío de los encuentros. La soledad en la multitud se convierte en una experiencia común, pero al mismo tiempo, inconfesable. Nadie se atreve a hablar de lo que siente, porque todos se ven forzados a jugar el mismo papel. Nadie quiere ser vulnerable, porque ser vulnerable en la ciudad es ser visto como débil, como alguien que no encaja. El rostro humano ha desaparecido de la ciudad. Este es un rostro que refleja la tristeza, la desesperación, la búsqueda del sentido, pero también la alegría, la amistad y el amor. Sin embargo, en la ciudad moderna, este rostro parece difuminarse. Las máscaras que las personas se ven obligadas a usar para cumplir con las expectativas sociales se vuelven tan naturales que, eventualmente, nadie recuerda cómo es el rostro verdadero. Las sonrisas se convierten en gestos mecánicos y las palabras en frases vacías. La humanidad misma es despojada de su esencia mientras las personas se mueven de un lugar a otro, siempre con prisa, siempre corriendo, siempre ocultando lo que realmente son. La ciudad, en su búsqueda implacable de progreso, ha convertido a las personas en autómatas. El sueño de la ciudad moderna era ofrecer más comodidad, más avance, más eficiencia. Pero, a medida que estos avances se han logrado, la humanidad parece haberse perdido en el proceso. La ciudad ha dado lugar a un entorno donde el ser humano ya no es un ser con emociones, deseos y sueños, sino una rueda más en la interminable marcha de la producción y el consumo. Cada individuo es una pieza intercambiable en un engranaje que avanza sin cesar, sin detenerse a preguntar si está realmente viviendo o simplemente existiendo. El alma se ha extraviado en la ciudad. Y es que, en esta despersonalización, el individuo pierde algo fundamental, el contacto consigo mismo. La ciudad exige una adaptación que, a menudo, termina por borrar las huellas de quienes somos en lo más profundo. Las personas se convierten en lo que la ciudad espera que sean, no en lo que realmente son. La conciencia de uno mismo se diluye en el mar de exigencias externas, y el ser humano, en su lucha por sobrevivir y prosperar, pierde el sentido de su propia existencia. Y en este olvido de sí, los habitantes de la ciudad se convierten en sombras que atraviesan un espacio vacío, siempre buscando algo que les devuelva su humanidad. La ciudad, al despojar de significado las vidas de sus habitantes, crea una atmósfera de desesperanza. Y, sin embargo, esa desesperanza es tan omnipresente que ya no se cuestiona. Es solo una parte más de la vida cotidiana. Capítulo 8. El espejismo de la seguridad en la ciudad. En este capítulo, Kafka nos introduce en la ilusión de seguridad que la ciudad parece ofrecer a sus habitantes, una seguridad que, a pesar de su apariencia, se revela como frágil y transitoria. A medida que la ciudad se convierte en un laberinto de calles y estructuras, parece brindar refugio y orden, pero en realidad, está construida sobre la inestabilidad y el caos. El contraste entre lo que se percibe como seguro y lo que realmente es, se convierte en el núcleo de esta exploración de la existencia humana en un mundo urbano que, lejos de proteger, aísla. La ciudad nos ofrece seguridad, pero lo hace bajo la condición de que nos sometamos completamente a sus reglas. La seguridad que la ciudad promete es un contrato implícito. Mientras más sigas las normas, más protegido te sentirás. Pero, a medida que te adentras en ella, te das cuenta de que, en realidad, la seguridad es una ilusión. Es una fachada que oculta la verdad. La ciudad no es un refugio, sino una prisión con muros invisibles, unos muros que son las expectativas y las imposiciones de una sociedad que te obliga a ser algo que no eres.
La seguridad es una mentira conveniente, creada por quienes controlan la ciudad para mantener el orden, pero al mismo tiempo, es la misma mentira que aprisiona a los que viven bajo su sombra. En la ciudad, no estamos a salvo de nosotros mismos. Aunque el entorno urbano esté rodeado de reglas y estructuras que parecen garantizar la protección, cada individuo permanece enfrentado a sus propios miedos, inseguridades y deseos reprimidos. La ciudad, al igual que un espejo distorsionado, refleja lo que somos y lo que tememos, pero nunca nos permite vernos como realmente somos. En lugar de ser un lugar de protección, la ciudad nos enfrenta constantemente a nuestra propia vulnerabilidad. Es una ironía. La sensación de seguridad que proporciona esconde la verdadera inseguridad que experimentamos al enfrentarnos a nuestra propia existencia. El refugio que ofrece la ciudad es un espejismo. Cuanto más busques protección, más te verás atrapado en la red que te ha tejido. La ciudad, en su intento de darnos todo lo que necesitamos, nos priva de lo que realmente deseamos: libertad, autenticidad y conexión humana. En su lugar, nos ofrece una vida segura, pero hueca, donde todo parece estar en su lugar, pero nada tiene sentido. El orden y la estructura que la ciudad ofrece no son un fin en sí mismos, sino una ilusión creada para ocultar el vacío existencial que se vive dentro de sus muros. Cuanto más nos sometemos a las reglas de la ciudad, más perdemos nuestra capacidad de ser genuinos. El precio de la seguridad es el sacrificio de nuestra identidad. Nos encontramos rodeados de paredes invisibles, pero creemos que estamos libres dentro de ellas. Las calles, los edificios, las luces de la ciudad parecen ofrecer un entorno que nos protege del mundo exterior. Sin embargo, cuanto más vivimos dentro de esta estructura, más nos damos cuenta de que nuestra libertad es limitada, restringida por los límites invisibles de una sociedad que nos dice cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y qué debemos desear. La ciudad no nos da libertad, nos da la ilusión de libertad, una libertad que solo se experimenta dentro de los confines de sus expectativas. Vivir dentro de este sistema es vivir bajo la constante sensación de estar bajo vigilancia, incluso cuando no hay un ojo que nos observe. Es una vigilancia interna, impuesta por nosotros mismos, que nos obliga a seguir el curso de la ciudad, incluso cuando no queremos hacerlo. Lo que la ciudad ofrece como refugio es, en realidad, una cárcel disfrazada. El sistema urbano nos promete protección y comodidad, pero la realidad es que lo que nos da es una vida que carece de sentido. La ciudad nos enseña que la seguridad está en la conformidad, que el bienestar está en la adaptación a las normas que nos impone. Sin embargo, a medida que aceptamos este concepto, nos damos cuenta de que, al hacerlo, perdemos nuestra capacidad de cuestionar, de reflexionar, de vivir según nuestras propias reglas. La ciudad, en su afán de brindarnos lo que necesitamos, nos despoja de lo más esencial: nuestra humanidad, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Así, nos convertimos en prisioneros de una estructura que nos limita, aunque nos ofrezca la apariencia de libertad. El orden de la ciudad es solo el reflejo de un caos interior. La ciudad, a pesar de su fachada de orden y seguridad, es un reflejo de las contradicciones que viven en el interior de sus habitantes. Aunque sus calles sean rectas, sus edificios bien definidos y sus reglas claras, la vida en la ciudad es cualquier cosa menos ordenada. Las personas luchan constantemente contra las expectativas sociales, el miedo al fracaso y el vacío existencial que sienten mientras intentan encajar en un molde que nunca podrán llenar completamente. La ciudad, al final, es solo un espejo de los deseos insatisfechos y las frustraciones internas de quienes la habitan. A pesar de su exterior pulido, es un lugar donde los conflictos internos de las personas encuentran su reflejo. La ciudad no es un refugio seguro. Es un lugar donde nos encontramos más perdidos que nunca. En el fondo, la ciudad no ofrece el refugio que promete. Es un lugar donde la alienación es tan profunda que nos sentimos más solos que nunca, incluso estando rodeados de miles de personas. La seguridad que nos promete se deshace cuando nos damos cuenta de que no estamos protegiendo nuestras almas, sino nuestras sombras. No hay espacio para el ser auténtico en la ciudad. Solo hay lugar para aquellos que pueden adaptarse a lo que se espera de ellos. Es una existencia superficial, un teatro donde todos juegan un papel, pero nadie está realmente presente. La verdadera seguridad nunca estuvo en la ciudad, sino en lo que llevamos dentro. En este sentido, Kafka nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa estar seguro. La seguridad no se encuentra en las estructuras externas de la ciudad,
sino en nuestra capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad, de encontrar nuestro propio camino dentro del caos. Mientras más intentemos buscar seguridad en lo externo, más nos alejaremos de lo que realmente necesitamos. La ciudad puede ofrecernos refugio físico, pero nunca podrá proteger nuestra esencia más profunda. La verdadera seguridad, nos dice Kafka, está en nuestra capacidad de ser nosotros mismos, de no permitir que la ciudad nos defina. Capítulo 9. La percepción distorsionada de la libertad. En este capítulo, Kafka profundiza en la paradoja que gira en torno a la libertad dentro del contexto urbano. La ciudad, como representación de la sociedad moderna, crea una ilusión de libertad, pero esta libertad es tan restringida por las normas y expectativas que acaba transformándose en una forma de opresión velada. Al igual que en los capítulos anteriores, se puede notar cómo las estructuras de la ciudad, aunque aparentemente diseñadas para ofrecer orden y bienestar, limitan a las personas de una manera insospechada. La libertad que se ofrece en la ciudad es solo un espejismo. Creemos ser libres porque podemos movernos dentro de ciertos límites, pero esos límites son más amplios de lo que nos gustaría admitir. La libertad que la ciudad promete a sus habitantes es la capacidad de moverse dentro de sus fronteras, de vivir según las reglas establecidas por la sociedad. Sin embargo, esta libertad no es más que una falacia. Aunque la ciudad permite a las personas actuar dentro de un conjunto de reglas, estas reglas limitan sus opciones reales de elección. La percepción de libertad que tenemos es en realidad una ilusión, porque estamos atrapados en las expectativas que nos imponen. La verdadera libertad nunca ha sido una cuestión de acción, sino de pensamiento. En este pasaje, Kafka señala una verdad incómoda. La libertad no radica en las posibilidades físicas que la ciudad nos da para movernos, sino en nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de desafiar las normas impuestas. En la ciudad, las personas están rodeadas de reglas, leyes, expectativas sociales que limitan sus acciones, pero la verdadera libertad se encuentra en el espacio interior, en el poder de pensar y cuestionar esos límites. Es aquí donde Kafka parece sugerir que nuestra verdadera liberación no se encuentra en la conformidad con lo que nos ofrece la ciudad, sino en la capacidad de ser críticos con ella. La ciudad, al igual que un laberinto, nos ofrece salidas, pero todas ellas nos conducen de vuelta al mismo punto. A pesar de que la ciudad ofrece múltiples opciones y caminos, todas parecen conducir al mismo lugar, la conformidad. A menudo, la gente piensa que cambiar de rumbo o de vecindario traerá consigo un cambio significativo en su vida, pero rápidamente se dan cuenta de que las mismas restricciones existen en todas partes. No importa a dónde se vayan dentro de la ciudad, porque las barreras internas y las expectativas sociales siempre lo seguirán. Esta sensación de estar atrapado en un ciclo interminable, donde las salidas son solo una ilusión, es uno de los temas recurrentes de la obra de Kafka. Nos dicen que somos libres porque podemos elegir, pero esa elección está predeterminada por lo que nos es permitido elegir. En este pasaje, Kafka aborda la falsa idea de libertad que la ciudad promueve. Aunque la sociedad nos dice que somos libres de elegir nuestro destino, en realidad nuestras elecciones están limitadas por las estructuras sociales, económicas y políticas que nos rodean. La libertad que se nos da no es una libertad absoluta, sino una libertad restringida por las condiciones de la ciudad. Somos libres dentro de un marco establecido, pero fuera de ese marco, nuestra libertad desaparece. La ciudad nos enseña a ser libres, pero solo dentro de sus confines. La paradoja es clara: la ciudad, al darnos la posibilidad de ser libres dentro de un sistema, nos impide ser realmente libres. Nos enseña a vivir dentro de un espacio seguro y controlado, pero nos quita la capacidad de cuestionar las reglas que rigen ese espacio. Vivir en la ciudad es vivir bajo la falsa creencia de que la libertad se encuentra en la posibilidad de elegir dentro de un conjunto limitado de opciones. Pero esta libertad es solo un reflejo de lo que creemos que es posible, no de lo que realmente deseamos. Si la libertad depende de las reglas de la ciudad, entonces nunca seremos realmente libres. En este momento, Kafka lleva su crítica al límite. Si nuestra libertad está determinada por las reglas de la ciudad, si nuestra capacidad de elegir se ve restringida por el entorno urbano, entonces la libertad que pensamos tener es una ilusión. Las reglas de la ciudad, aunque parecen estar diseñadas para ayudarnos a vivir mejor, en realidad nos esclavizan, nos atan a una forma de vida que no hemos elegido por nosotros mismos, sino que nos ha sido impuesta. La ciudad nos encierra en una burbuja de seguridad, donde todo parece ordenado, pero la libertad se evapora.
Este pasaje es una reflexión sobre cómo, al estar rodeados de las estructuras que la ciudad nos ofrece, perdemos de vista lo que realmente significa ser libre. La ciudad, con su orden, sus reglas y su aparente seguridad, crea un ambiente donde lo único que realmente se pierde es nuestra capacidad de actuar y pensar sin restricciones. En lugar de vivir con libertad, nos limitamos a una existencia segura, pero vacía, donde nuestra única opción es conformarnos con lo que se nos ha dado. La burbuja de seguridad en la que vivimos nos hace olvidar que la verdadera libertad no está en el control de nuestras acciones, sino en la liberación de nuestra mente. La libertad más importante es la que radica en la capacidad de imaginar un mundo distinto al que la ciudad nos impone. Kafka, a través de su estilo enigmático, parece sugerir que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de imaginar más allá de los confines de la ciudad, en nuestra capacidad de soñar con un mundo diferente. Este tipo de libertad no está atada a las estructuras físicas o sociales de la ciudad, sino a nuestra imaginación y nuestro deseo de crear nuevas formas de vivir. La libertad, entonces, no es un estado que se alcanza mediante la conformidad con las reglas de la ciudad, sino una actitud mental, una forma de resistir las limitaciones del entorno y de crear nuevas realidades en nuestra mente. Capítulo 10. La ciudad y el temor al desconocido. En este capítulo, Franz Kafka continúa explorando las tensiones internas que surgen al vivir dentro de una ciudad aparentemente ordenada y segura, pero llena de incertidumbre. La ciudad, que parece ofrecer estabilidad, también genera una sensación de miedo y ansiedad ante lo desconocido, un temor que, al final, se convierte en una parte inherente de la vida urbana. Es este miedo al desconocido, al cambio, a lo que no podemos controlar, lo que Kafka explora en esta sección con una mirada profundamente existencial. La ciudad es una fortaleza rodeada de murallas invisibles, y cada uno de nosotros es un prisionero que teme lo que está fuera. En esta cita, Kafka describe la ciudad como un lugar que, aunque construido para proteger a sus habitantes, también actúa como una prisión, aunque esta prisión sea mental. Las murallas invisibles representan las barreras internas que nos impiden salir de nuestra zona de confort. Afuera, hay un mundo desconocido, incontrolable, que nos llena de temor. Es este miedo al exterior lo que nos mantiene dentro de las fronteras de la ciudad, aunque a menudo esas mismas murallas nos impiden vivir de una manera más auténtica y libre. En la ciudad, tememos lo que no comprendemos, lo que no podemos prever. Lo que está fuera de la ciudad es una selva de incertidumbre. Dentro de la ciudad, las reglas son claras, pero el precio es alto. En este fragmento, Kafka presenta la ciudad como un lugar donde las reglas son claras, donde los comportamientos son previsibles y las consecuencias también lo son. Sin embargo, esta certeza tiene un costo, la libertad. Lo que está fuera de la ciudad, fuera de este orden controlado, es un territorio lleno de incertidumbre, un territorio que asusta a los habitantes de la ciudad, que prefieren la seguridad de las reglas a la temerosa incertidumbre del exterior. Sin embargo, el precio que pagan es alto. Renuncian a la posibilidad de experimentar la vida sin las restricciones de las normas y las expectativas de la sociedad. La ciudad está construida sobre el temor de lo desconocido. Cada calle, cada edificio, es una forma de defensa contra lo que no podemos controlar. En este pasaje, Kafka revela la psicología detrás de la construcción de la ciudad. Cada elemento de la ciudad, cada estructura, parece estar diseñado no solo para albergar a las personas, sino también para protegerlas de aquello que no entienden, de aquello que no pueden controlar. La ciudad es un refugio, pero también una cárcel que se levanta contra la incertidumbre del mundo exterior. Al construir la ciudad, la humanidad ha tratado de domar lo desconocido, de crear un entorno seguro donde no haya sorpresas, donde todo pueda ser anticipado. Sin embargo, el miedo subyacente sigue presente, oculto bajo la superficie del orden. Fuera de las murallas, todo es caos, y eso es lo que nos hace temer. Dentro, el caos está cuidadosamente oculto detrás de las fachadas. Kafka pone en evidencia el contraste entre el orden aparente de la ciudad y el caos que acecha debajo de ella. Aunque dentro de las murallas de la ciudad todo parece estar organizado y controlado, el caos de la vida humana siempre está presente, aunque disimulado. La ciudad, al crear una fachada de orden, nos hace sentir que estamos protegidos, pero ese orden es frágil, y el caos nunca está completamente fuera de nuestra vista. En realidad, el miedo no solo proviene de lo que está afuera, sino también de lo que está oculto dentro de las mismas estructuras que creemos seguras.
El miedo que sentimos ante lo que está fuera de la ciudad es el mismo que sentimos ante lo que ignoramos dentro de nosotros mismos. Esta frase refleja una profunda reflexión sobre la psicología humana. El miedo hacia lo desconocido no solo se refiere a lo que está fuera de las murallas de la ciudad, sino también a lo que no comprendemos dentro de nosotros mismos. A menudo, las personas temen lo que no pueden controlar o prever, ya sea en el exterior o en su interior. Este miedo, que surge de la ignorancia y la incertidumbre, es una de las fuerzas más poderosas que nos mantiene dentro de los límites de la ciudad, dentro de las convenciones sociales, donde todo parece más seguro y conocido. Estamos más dispuestos a enfrentar el caos que existe fuera de la ciudad que el que llevamos dentro de nosotros mismos. En este pasaje, Kafka señala que, aunque tememos lo que está fuera de la ciudad, ese temor no es tan grande como el miedo que sentimos hacia nuestras propias emociones, pensamientos y deseos. Nos resulta más fácil enfrentarnos a lo que es ajeno y externo que a lo que somos en realidad, con nuestras contradicciones, deseos reprimidos y temores internos. Es mucho más fácil vivir dentro de la ciudad, dentro de las normas y los límites establecidos, que enfrentarnos a la realidad de nuestra propia existencia, que es mucho más impredecible y aterradora. La ciudad nos ofrece un refugio, pero ese refugio está construido sobre la ignorancia y el temor. Kafka destaca la contradicción inherente en la vida urbana. Aunque la ciudad promete seguridad, su verdadero fundamento es el miedo. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, es lo que nos lleva a buscar refugio en sus murallas. Este refugio es solo una ilusión, porque se basa en la negación de lo que no entendemos y no podemos controlar. Al aferrarnos a la ciudad, estamos aceptando vivir dentro de una burbuja que nos protege, pero que también nos priva de la verdadera libertad. Nos dicen que la ciudad es un lugar de seguridad, pero en realidad es un lugar donde nos encerramos para protegernos del miedo. Esta cita refleja la naturaleza ambigua de la ciudad. Aunque la ciudad se presenta como un lugar de seguridad, en realidad es un lugar donde nos refugiamos del miedo, donde buscamos escapar de lo que no comprendemos. En lugar de enfrentarnos a nuestros miedos, elegimos escondernos detrás de las paredes de la ciudad, evitando lo que está fuera, pero también evitando lo que hay dentro de nosotros mismos. La ciudad está hecha para protegernos del exterior, pero también nos encierra en nuestro propio miedo. Este pasaje resume la compleja relación entre la ciudad y el miedo. Aunque la ciudad nos ofrece una sensación de protección, también nos atrapa, nos encierra en una red de temor que nos impide enfrentar tanto lo externo como lo interno. En última instancia, la ciudad, con todas sus normas y expectativas, se convierte en una prisión de la que es difícil escapar. Capítulo 11. La búsqueda de la verdad en la ciudad. En este capítulo, Kafka profundiza en la exploración de la verdad dentro del contexto urbano. Mientras la ciudad parece ofrecer certezas y un orden estable, los personajes se ven constantemente desbordados por la ambigüedad de su existencia, buscando respuestas y sentido, pero encontrando solo más preguntas. La ciudad, con su estructura aparentemente rígida, se convierte en un escenario donde las personas intentan encontrar la verdad, pero ésta se les escapa, se oculta detrás de las murallas de la incertidumbre. La verdad se encuentra en el mismo lugar donde nace la mentira, en el corazón del hombre. Kafka pone de manifiesto la contradicción inherente a la búsqueda de la verdad dentro de la ciudad. La verdad no es algo que se pueda encontrar fácilmente, ya que está rodeada de engaños, de falsas seguridades y de ilusiones que las personas crean para protegerse del dolor de enfrentarse a lo desconocido. Dentro de la ciudad, la verdad y la mentira están entrelazadas, y no siempre es fácil distinguir entre ambas. La ciudad parece ofrecer respuestas claras y precisas, pero estas respuestas son solo un reflejo de los miedos, deseos y proyecciones de sus habitantes. La verdad, entonces, se oculta dentro de la misma complejidad humana que produce la mentira. Cada esquina de la ciudad está llena de secretos que nunca serán revelados. En este pasaje, Kafka refleja la idea de que la ciudad está construida sobre una base de secretos. Cada rincón de la ciudad esconde algo que no se puede conocer completamente, algo que está fuera del alcance de aquellos que buscan respuestas. La estructura de la ciudad, con sus calles laberínticas y edificios cerrados, refleja la búsqueda desesperada de los individuos por encontrar la verdad, una verdad que se les escapa constantemente. Los secretos de la ciudad, al igual que los secretos de la vida, son inalcanzables, y esa es una de las mayores frustraciones de los que habitan en ella. La verdad está oculta en lo que no se dice, en los gestos que no se muestran. Aquí,
Kafka hace una reflexión sobre el poder del silencio y la omisión. A menudo, la verdad no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se calla, en lo que se deja fuera de la conversación. La ciudad, en su aparente transparencia, esconde secretos detrás de las palabras que se pronuncian, detrás de las sonrisas que se muestran y de las acciones que no dicen nada. La verdadera naturaleza de las personas y de la ciudad misma no está en lo que se ve a simple vista, sino en lo que se oculta detrás de las fachadas y las máscaras sociales. La búsqueda de la verdad se convierte en una tarea casi imposible, porque la verdad nunca se presenta de manera directa, siempre está velada, siempre está oculta en lo que no se dice. La ciudad es un laberinto de verdades y mentiras, y nosotros somos los que nos perdemos en él. Kafka refleja la sensación de confusión y desorientación que sienten aquellos que intentan comprender la ciudad y encontrar su lugar en ella. La ciudad, al igual que un laberinto, está llena de caminos que llevan a diferentes direcciones, algunos hacia la verdad, otros hacia la mentira, pero todos llenos de incertidumbre. Los habitantes de la ciudad, al igual que los que buscan la verdad, se pierden en el laberinto, incapaces de encontrar una salida clara. En la ciudad, la verdad no es algo fácil de alcanzar, sino algo que se escapa constantemente, como un espejismo que nunca se materializa. El camino hacia la verdad está lleno de obstáculos, y la ciudad es el mayor de ellos. En este fragmento, Kafka compara la ciudad con un obstáculo en el camino hacia la verdad. A pesar de que la ciudad se presenta como un lugar ordenado, lleno de leyes y normas que supuestamente nos conducen hacia la verdad, en realidad es un lugar que nos impide llegar a ella. Las estructuras sociales, las expectativas y las presiones que existen dentro de la ciudad se interponen entre nosotros y nuestra comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. La ciudad, con su aparente claridad, en realidad es un lugar que nos aleja de lo que realmente buscamos. La verdad se encuentra fuera de las murallas de la ciudad, en el exterior de lo conocido, pero el miedo a lo desconocido nos mantiene atrapados dentro de ella. La verdad no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver. Kafka nos invita a pensar más allá de la superficie de las cosas, a mirar más allá de lo evidente. La verdad no está en lo que percibimos con nuestros sentidos, sino en lo que se oculta detrás de ellos. En la ciudad, las personas están tan concentradas en lo que ven y oyen, en lo que está delante de ellas, que se olvidan de mirar más profundamente, de observar lo que está fuera de su alcance. La verdad, según Kafka, no es algo que se pueda encontrar fácilmente, es algo que se debe buscar en lo invisible, en lo que está fuera de nuestro campo de visión. La ciudad nos enseña que la verdad es un espejismo, algo que se nos muestra solo para desvanecerse cuando intentamos alcanzarlo. En este pasaje, Kafka describe la verdad como algo que siempre parece estar al alcance, pero que se desvanece en cuanto intentamos apoderarnos de ella. La ciudad, con todas sus promesas de orden y conocimiento, es como un espejismo, siempre nos promete la verdad, pero nunca nos la da por completo. Nos enseña que la verdad es efímera, algo que nunca podemos poseer, algo que siempre se escapa en el momento en que pensamos que la hemos encontrado. La búsqueda de la verdad es, en última instancia, una tarea imposible, porque la verdad siempre está más allá de nuestro alcance, siempre fuera de nuestro control. La ciudad ofrece respuestas, pero esas respuestas son siempre parciales, siempre incompletas. En este fragmento, Kafka hace hincapié en que, aunque la ciudad nos brinda respuestas a nuestras preguntas, esas respuestas nunca son suficientes, nunca son completas. La ciudad ofrece explicaciones que parecen satisfactorias en la superficie, pero que no logran captar la complejidad de la vida humana ni de las preguntas existenciales que nos aquejan. La ciudad, con todo su orden y estructura, no tiene las respuestas completas, solo ofrece fragmentos, piezas sueltas que no se conectan entre sí. En la ciudad, siempre nos enfrentamos a la sombra de la verdad, pero nunca logramos verla en su totalidad. Kafka concluye el capítulo con esta poderosa imagen de la verdad como una sombra que se nos escapa. Aunque estamos rodeados de indicios de la verdad, nunca llegamos a verla completamente. La ciudad, en su constante actividad y cambio, proyecta sombras de la verdad, pero nunca revela su forma plena. Las respuestas que buscamos están siempre fuera de nuestra vista, y nuestra búsqueda parece estar condenada a ser siempre incompleta. Capítulo 12. El espejismo de la esperanza en la ciudad. En este capítulo, Kafka nos enfrenta a la cuestión de la esperanza, que se muestra como un espejismo dentro de la ciudad. Los personajes, atrapados en sus rutinas y en las estructuras sociales que la ciudad impone,
encuentran una ilusión en la esperanza, pero esta ilusión se desvanece rápidamente. La ciudad, con su apariencia ordenada y sus promesas de progreso, parece ofrecer la posibilidad de una vida mejor, pero en su esencia, no hace más que perpetuar la desesperanza. La esperanza se presenta como una luz que alumbra el camino, pero cuando nos acercamos, descubrimos que la luz nunca nos toca. Kafka, a través de esta metáfora, pone de manifiesto cómo la esperanza se convierte en algo que nunca se materializa por completo. La ciudad nos ofrece promesas de una vida mejor, de cambios positivos, pero estos nunca llegan. La esperanza se convierte en un faro lejano, un punto de luz que nunca se alcanza, lo que crea un ciclo de frustración continua en los habitantes de la ciudad. La gente sigue buscando la realización de sus deseos, creyendo que el futuro les traerá algo mejor, pero siempre se encuentran con la misma desilusión. La ciudad se erige como un escenario donde los sueños se hacen promesas vacías. Kafka describe la ciudad como un lugar lleno de falsas expectativas, donde los sueños se transforman en promesas incumplidas. Los ciudadanos, en su búsqueda por encontrar un propósito o un sentido en sus vidas, se aferran a esas promesas, a esas ilusiones que la ciudad les presenta. Pero a medida que avanzan por sus calles, descubren que esas promesas nunca se cumplen, que la esperanza que les había sido ofrecida es solo una ilusión que se desintegra con el tiempo. El escenario de la ciudad se convierte así en una cárcel de sueños rotos, donde la gente está atrapada por sus propias expectativas y deseos no cumplidos. La esperanza es el veneno más dulce, porque nos consume lentamente sin que nos demos cuenta. Aquí Kafka explora la naturaleza de la esperanza como una fuerza que nos consume. Aunque la esperanza puede parecer algo positivo, algo que nos impulsa hacia adelante, en realidad puede ser destructiva. Al igual que el veneno, que lentamente invade el cuerpo sin que éste lo note, la esperanza en la ciudad se va desvaneciendo poco a poco, mientras las personas siguen esperando algo que nunca llegará. Esta espera perpetua, este deseo insatisfecho, es lo que mantiene a los habitantes de la ciudad atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y frustración. La esperanza no los libera, sino que los mantiene cautivos, esperando algo que no se materializa. La ciudad es un lugar donde el futuro siempre parece prometedor, pero cuando llega, solo trae más de lo mismo. Kafka ilustra cómo la ciudad genera una constante expectativa de cambio, de progreso, de mejora. Pero, al final, ese futuro prometido siempre es un espejismo. Las expectativas de los ciudadanos se desvanecen cuando se enfrentan a la realidad, ya que la ciudad nunca cambia realmente, solo se repite una y otra vez. Este ciclo de promesas incumplidas, de futuros que nunca llegan a materializarse, refuerza la desesperanza de aquellos que habitan en ella. El cambio se convierte en una ilusión, y la gente, en lugar de avanzar, se encuentra atrapada en un mismo lugar, sin posibilidad de escape. Los días se suceden, y con cada día, la esperanza se convierte en un peso más pesado, que nos arrastra hacia la impotencia. En este pasaje, Kafka nos presenta la esperanza como una carga que, en lugar de liberarnos, nos agobia. Cada día que pasa sin que la esperanza se cumpla, sin que se vean los cambios que se habían prometido, nos va hundiendo más en la impotencia. La esperanza, en lugar de ser un motor que nos impulsa hacia el futuro, se convierte en un lastre, algo que nos mantiene inmóviles, sin poder actuar. La ciudad, con sus promesas vacías, nos ata a la espera, a la pasividad, a la incertidumbre. La falta de cumplimiento de las expectativas nos lleva a la parálisis, y la esperanza, lejos de ser una fuerza que nos motive, nos arrastra hacia la frustración y el desánimo. En la ciudad, la esperanza no es más que una sombra que se aleja cuando nos acercamos a ella. Kafka refleja en esta imagen la naturaleza ilusoria de la esperanza en la ciudad. A pesar de que la esperanza parece estar siempre cerca, siempre al alcance, nunca se logra tocar. Es como una sombra que siempre está un paso adelante, pero que nunca se materializa. La gente vive en la ciudad esperando que algo cambie, esperando que la esperanza se haga realidad, pero la verdad es que esa esperanza es inalcanzable, está siempre fuera de su alcance. Es una sombra que se desvanece en cuanto intentamos atraparla. La ciudad nos enseña que la esperanza es el refugio de los que no pueden enfrentar la realidad. Este fragmento de Kafka sugiere que la esperanza en la ciudad funciona como una forma de escapar de la dura realidad. Cuando los habitantes se sienten impotentes ante las circunstancias, cuando se enfrentan a la dureza de la vida cotidiana, recurren a la esperanza como un refugio. Es un mecanismo de defensa que les permite seguir adelante,
a pesar de las adversidades. Pero, al final, esta esperanza es vacía, ya que no ofrece soluciones reales, solo una evasión momentánea. La ciudad, con sus promesas de bienestar y progreso, es en realidad un lugar donde los sueños de esperanza se desvanecen frente a la realidad implacable. La esperanza en la ciudad nunca deja de ser un espejo roto, reflejando lo que queremos ver, pero nunca lo que realmente es. Kafka utiliza la metáfora del espejo roto para ilustrar cómo la esperanza en la ciudad solo refleja lo que las personas desean ver, no la realidad. Los ciudadanos miran en el espejo de la esperanza y ven una versión distorsionada de la realidad, una que les promete un futuro mejor, una vida más feliz. Pero lo que realmente refleja ese espejo roto es una visión fragmentada de la verdad, que nunca se corresponde con la realidad. La esperanza, al igual que el espejo roto, no muestra lo que realmente es, sino lo que los habitantes quieren que sea, lo que les gustaría que fuera. Y así, vivimos entre las ruinas de nuestras propias esperanzas, construidas sobre las promesas vacías de la ciudad. En esta poderosa reflexión final del capítulo, Kafka nos muestra la tragedia de la esperanza en la ciudad. Las personas viven rodeadas de las ruinas de sus propios sueños, sueños que fueron construidos sobre promesas que nunca se cumplieron. Las esperanzas no se realizan, y lo que queda es la desilusión, el abandono de esos sueños rotos. La ciudad, en lugar de ser un lugar donde los sueños se hacen realidad, es un lugar donde esos sueños son destrozados, dejando solo escombros de lo que alguna vez fue una esperanza viva. Capítulo 13. La insistencia del caos y la resistencia silenciosa. En este capítulo, Kafka nos presenta la resistencia de los habitantes de la ciudad frente al caos que la envuelve. A medida que las estructuras de la ciudad se desmoronan lentamente, y las promesas de orden y progreso se desvanecen, los ciudadanos se ven empujados a una existencia de lucha constante. A pesar de todo, hay una resistencia silenciosa, una pequeña chispa de lucha individual que persiste en medio de la confusión y el desorden. La ciudad, que parecía ser un refugio, es ahora el escenario de un caos insostenible, pero los personajes, aunque atrapados, continúan en su lucha diaria por encontrar algún sentido en lo que parece ser una existencia sin salida. El caos nos rodea, pero dentro de nosotros sigue siendo posible un orden que solo nosotros entendemos. En este pasaje, Kafka nos hace reflexionar sobre la lucha interna de los individuos. Aunque el caos externo es inminente y parece desbordarlo todo, dentro de cada persona permanece una especie de orden, una lógica personal que permite seguir adelante. Este orden no es el que la ciudad impone ni el que la sociedad exige, sino uno profundamente íntimo, que nace de la resistencia individual. A pesar de que todo parece ir hacia la destrucción y el caos total, cada habitante de la ciudad mantiene en su interior una pequeña burbuja de sentido, de propósito, que les permite continuar luchando. La ciudad nos ofrece su destrucción, pero nosotros seguimos siendo los constructores de nuestra propia realidad. Kafka señala en esta reflexión la paradoja de la ciudad. Mientras la estructura exterior de la ciudad se desmorona, las personas siguen siendo, de alguna forma, responsables de su propia realidad. El caos puede envolverlo todo, pero cada persona tiene la capacidad de decidir cómo responder ante él. La destrucción que la ciudad ofrece no tiene poder sobre la individualidad, ya que las personas siguen construyendo, aunque de manera más invisible, sus propios mundos internos, aunque esto no garantice una solución a la crisis colectiva. La ciudad no pide que la salvemos, simplemente nos arrastra en su caída. Esta frase resalta la indiferencia de la ciudad ante los esfuerzos individuales de resistencia. A pesar de que los habitantes luchan por encontrar algo de orden y sentido en medio del caos, la ciudad no se detiene, no se preocupa por salvarse. La ciudad está condenada a su propio destino de decadencia, y los ciudadanos, por mucho que intenten resistir, no pueden cambiar la dirección de ese destino. Sin embargo, esa resistencia, aunque ineficaz ante el panorama global de la ciudad, sigue siendo una manifestación del deseo humano de encontrar algún propósito, aunque todo a su alrededor sea desolación. La resistencia no viene en forma de gritos ni de revoluciones, es más bien un susurro constante en medio del ruido. Kafka nos invita a pensar en la resistencia no como una manifestación ostentosa o visible, sino como un esfuerzo interno, callado. En medio del ruido, en medio del caos y el tumulto, existe una resistencia silenciosa, pero firme. Esta resistencia no es ruidosa ni grandiosa, no se presenta en forma de actos heroicos o de enfrentamientos directos, sino en la persistencia diaria de cada individuo que, aunque no pueda cambiar la ciudad, se resiste a ser completamente devorado por su caos.
La ciudad se desmorona a su alrededor, pero en su interior, la gente sigue buscando razones para seguir adelante. Esta imagen de la ciudad como un lugar en ruinas refleja la lucha interna que los personajes enfrentan. Aunque el mundo exterior parece estar al borde del colapso, dentro de ellos persiste una pequeña llama de esperanza y lucha. La ciudad, entonces, se convierte en un espacio contradictorio. Por un lado, está la destrucción inevitable de sus cimientos, y por otro lado, una resistencia interna, una búsqueda personal de sentido, que continúa a pesar de las circunstancias. En el desorden de la ciudad, cada individuo se convierte en su propio gobernante, pero el reino es tan frágil como el viento. Aquí Kafka habla de la autonomía que, en cierto modo, adquieren los individuos frente al caos. Mientras la ciudad cae y las estructuras de poder se disuelven, las personas se ven obligadas a gobernar su propia existencia. Sin embargo, este reino es sumamente frágil, tan vulnerable como el viento. No hay una verdadera estabilidad, ni un poder sólido que sostenga su lucha. La autonomía de los individuos es precaria, y la resistencia que ejercen es constante, pero siempre con la amenaza de desmoronarse. La lucha por la supervivencia se vuelve la única forma de resistencia, pero a pesar de todo, no nos damos por vencidos. Este fragmento muestra cómo, a pesar de las dificultades y las circunstancias adversas, los habitantes de la ciudad siguen luchando por su supervivencia. En un contexto de caos, donde todo parece perdido, la supervivencia se convierte en el único propósito que queda. Sin embargo, esa lucha por sobrevivir no significa rendirse. A pesar de la angustia y el sufrimiento que la ciudad impone, la resistencia persiste, aunque sea solo por el deseo de seguir existiendo. La resistencia está en no sucumbir ante lo inevitable, sino en continuar, aunque el final sea claro. Kafka, aquí, revela que la verdadera resistencia no se trata de evitar lo que es inevitable, sino de persistir, de seguir adelante a pesar de saber que no hay salida. La ciudad se desploma y el caos parece imposible de detener, pero la resistencia radica en la capacidad de continuar, de seguir de pie, aun cuando la caída sea inevitable. Es una resistencia que no tiene por objeto cambiar el curso de la historia, sino simplemente permanecer en ella. Y aunque todo alrededor esté cayendo a pedazos, encontramos en la caída la fuerza para levantarnos una vez más. En este pasaje, Kafka nos muestra la paradoja de la resistencia. A pesar de que todo alrededor está desmoronándose, a pesar de que la ciudad está en ruinas, los ciudadanos encuentran la fuerza para levantarse nuevamente. La caída, lejos de ser un final, se convierte en una oportunidad para la renovación, aunque solo sea en el ámbito personal. La ciudad, al desmoronarse, da paso a un espacio en el que, paradójicamente, se renueva la lucha interna por encontrar significado. Lo que no podemos cambiar, lo aceptamos, pero seguimos con el único objetivo de ser fieles a nuestra esencia. La aceptación del caos y la inevitabilidad de la caída no implica rendirse, sino que se convierte en un acto de fidelidad a la propia esencia. En medio de la ciudad que se desintegra, los habitantes aceptan que no pueden cambiar lo que está sucediendo, pero eligen seguir adelante, ser fieles a sí mismos, manteniendo su integridad en un mundo que se deshace. Capítulo 14. La ilusión del refugio y la confrontación con la realidad. En este capítulo, Kafka nos sumerge aún más en la desconcertante atmósfera de la ciudad, donde las ilusiones de refugio y seguridad comienzan a desvanecerse. A medida que los personajes intentan aferrarse a alguna esperanza o estructura que les ofrezca consuelo, descubren que el refugio nunca existió en primer lugar. Lo que parecía un santuario seguro se revela como un espacio más dentro del mismo caos del que intentaban escapar. El contraste entre la ilusión de protección y la brutal confrontación con la realidad es el eje central de este capítulo. La ciudad prometió un refugio, pero nunca hubo uno, solo muros que nos encerraban más en nuestra propia desesperación. Esta cita refleja una de las constantes que acompañan a los habitantes de la ciudad, la promesa de seguridad que nunca llega a materializarse. Los muros que se erigen, lejos de ser una protección, se convierten en barreras que aprisionan aún más a los individuos. La ciudad, como un espacio físico y simbólico, no solo está en ruinas en su estructura externa, sino que también lo está en su capacidad de ofrecer cualquier tipo de resguardo emocional o físico. Los habitantes se encuentran atrapados en un laberinto que, lejos de liberar, los mantiene en un ciclo interminable de desesperación. La esperanza de escapar es el último refugio que nos queda, pero, en el fondo, sabemos que nunca será posible.
Aquí Kafka introduce la paradoja de la esperanza. A pesar de la evidente fatalidad que se avecina, los personajes se aferran a la idea de escape, aunque son conscientes de la futilidad de este deseo. La ciudad no ofrece salidas reales. La idea de escapar es, de hecho, una ilusión más que les da una razón para seguir adelante, pero al mismo tiempo, les recuerda la falta de opciones reales. Este deseo de huir se convierte en un mecanismo de defensa frente a una realidad que no pueden cambiar. Nos dejamos engañar por la quietud momentánea, creyendo que la calma significa paz, pero lo único que nos ofrece es más tiempo para la agonía. Kafka profundiza en la idea de que las apariencias engañan. Los momentos de aparente calma no son más que un respiro temporal antes del siguiente colapso. Esta quietud es peligrosa, ya que engaña a los habitantes, llevándolos a creer que la crisis ha pasado, cuando en realidad solo se está acumulando más tensión, esperando el momento adecuado para estallar. La ciudad nunca fue un lugar de paz, y aquellos que se aferran a esa ilusión solo retrasan la inevitable confrontación con la verdad. La ciudad no necesita ruinas. Las ruinas ya están dentro de nosotros. Esta frase subraya una de las ideas más sombrías de Kafka. La ciudad no solo está desmoronándose en su forma física, sino que sus habitantes ya cargan con la ruina dentro de sí mismos. Las ruinas no son algo que llegue desde fuera, sino que son una proyección interna de las luchas y el vacío existencial de los individuos. Cada uno de los habitantes lleva consigo un eco de descomposición, una sensación de pérdida que, a pesar de sus esfuerzos por encontrar consuelo, los acompaña en todo momento. La búsqueda de la salvación es eterna, pero la realidad nunca ofrece respuestas claras. En este pasaje, Kafka aborda la eterna búsqueda humana por encontrar alguna forma de salvación, ya sea física, espiritual o emocional. Sin embargo, lo que nos recuerda es que la ciudad, y la vida misma, no ofrecen respuestas claras ni finales felices. La búsqueda de sentido es incesante, pero las respuestas siguen siendo evasivas, lo que provoca una sensación de angustia existencial. La realidad de la ciudad, con sus muros caídos y sus habitantes quebrantados, no ofrece consuelo, solo más preguntas sin respuesta. Cada calle es un espejo de lo que sucede dentro de nosotros, un reflejo de los laberintos de nuestra alma. En este pasaje, Kafka nos invita a ver la ciudad como un reflejo de las luchas internas de sus habitantes. Las calles desmoronadas, las estructuras rotas, los espacios vacíos no son solo un reflejo del caos externo, sino también del caos interno. La ciudad no es solo un lugar físico, sino un espejo del alma humana, que lucha por encontrar algún sentido, algún propósito, en medio de la confusión. Cada rincón de la ciudad se convierte en una metáfora de las luchas personales que cada individuo enfrenta. La ciudad exige que enfrentemos la realidad, pero la realidad no tiene compasión de nuestros sueños rotos. Kafka nos recuerda que, aunque la ciudad nos obliga a confrontar la verdad de nuestra situación, la realidad misma no tiene ninguna consideración por nuestros deseos o ilusiones. Los sueños rotos de los habitantes, las esperanzas desvanecidas, se ven arrolladas por la dureza de la realidad. La ciudad, al igual que la vida, no se detiene ante el sufrimiento de sus habitantes. No hay lugar para la compasión. Este es un recordatorio brutal de la indiferencia del mundo exterior frente a la lucha interna del individuo. La desilusión nunca es total, porque siempre hay algo que sigue siendo posible dentro de nosotros. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento y el desengaño, Kafka nos ofrece una leve esperanza. La desilusión, aunque presente, nunca es absoluta. Dentro de cada individuo, por muy rota que esté la ciudad que lo rodea, hay una parte que sigue siendo capaz de generar posibilidades, de resistir. Esta es la última reserva de fuerza humana, la capacidad de seguir buscando algo, incluso en la desesperación, incluso cuando parece que todo ha sido destruido. Nos enfrentamos a la ciudad y al final, nos enfrentamos a nosotros mismos. Kafka, en esta frase, nos lleva a la conclusión inevitable de que el conflicto con la ciudad es, en última instancia, un conflicto con uno mismo. La ciudad representa el caos, la confusión, la desesperación, pero, más allá de todo eso, es una manifestación de las luchas internas que los individuos deben librar. Cada enfrentamiento con la ciudad es, en esencia, un enfrentamiento con la parte más profunda de nosotros mismos, con nuestras sombras, nuestras inseguridades, nuestra vulnerabilidad. La única certeza que tenemos es la incertidumbre. La ciudad lo sabe, y nosotros también. En el final de este capítulo, Kafka nos deja con una de las certezas más dolorosas.
La incertidumbre. La ciudad, al igual que la vida, está llena de incertidumbres. Los habitantes no saben qué les depara el futuro, y mucho menos si podrán sobrevivir al caos que los rodea. Sin embargo, lo que queda claro es que, en medio de esa incertidumbre, todos comparten el mismo destino, la lucha por encontrar algún tipo de significado, alguna respuesta, en un mundo que parece no ofrecer ninguna. Capítulo 15. La despedida de la ciudad y la búsqueda final. En este último capítulo, Kafka lleva a sus personajes a una culminación de su viaje emocional y existencial, donde la ciudad se presenta como la última barrera a superar, no solo un lugar físico, sino una condición interna. A medida que nos acercamos al cierre de esta narrativa que ha explorado las profundidades de la desesperación, la lucha interna y la resignación, los habitantes de la ciudad finalmente confrontan la verdad absoluta. La ciudad no es solo un espacio al que se debe escapar, sino una proyección de la alienación, del vacío que habita dentro de ellos mismos. En este capítulo, el concepto de huida toma un giro, ya no hacia la ciudad, sino hacia un destino que ni siquiera se sabe si será posible alcanzar. La ciudad nunca tuvo una salida. Siempre estuvimos buscando en los lugares equivocados. En estas palabras, Kafka resume la búsqueda infructuosa de los habitantes por encontrar una salida, una esperanza. La ciudad, con sus laberintos infinitos y sus muros, nunca fue más que un reflejo de sus propias limitaciones y del vacío existencial que los consume. A lo largo de la historia, los personajes intentan escapar, pero siempre se encuentran atrapados dentro de una misma narrativa de desesperación. La salida, aunque se haya buscado con ansias, jamás estuvo en la ciudad misma, sino dentro del alma de cada uno. Esta reflexión marca un giro crucial en la trama, señalando que el verdadero desafío no está en huir de la ciudad, sino en enfrentar lo que ésta representa. Nos encontramos ante una puerta que no se abre, pero sabemos que, en algún lugar, hay una llave que nos pertenece. La imagen de la puerta cerrada, que es impenetrable, transmite la sensación de estar frente a un obstáculo insuperable. Sin embargo, Kafka sugiere que esta puerta tiene una llave, aunque no es algo que se pueda encontrar en los rincones del mundo exterior, sino que está vinculada a una comprensión interna. La puerta representa una transición, una posibilidad de trascender, pero para ello, cada uno debe encontrar esa clave dentro de sí mismo. A pesar de que la ciudad parece ofrecer un callejón sin salida, la verdad que yace ante los personajes es que la respuesta a sus problemas no se encuentra en el mundo físico, sino en la aceptación de la realidad y la introspección. La ciudad nunca fue el enemigo, nosotros lo fuimos, pero también, al mismo tiempo, lo fuimos con la ciudad. Kafka provoca una reflexión sobre la relación intrínseca entre el individuo y el entorno. La ciudad, en este punto, ya no es vista solo como el antagonista, sino como un espejo de los propios miedos y dudas del individuo. Los habitantes no pueden culpar solo al espacio que los rodea, ya que son ellos quienes perpetúan el sufrimiento a través de su incapacidad para liberarse de sus propios conflictos internos. La ciudad y sus muros, con su peso abrumador, no son más que una extensión de la mente atormentada de cada uno. El enemigo es doble, externo e interno. Al final, lo único que nos queda es lo que hemos aprendido a resistir. En esta frase, Kafka nos recuerda que, aunque el escape y la resolución final parezcan inalcanzables, los personajes, en su sufrimiento, han adquirido una forma de resiliencia. A lo largo de la narración, su resistencia ha sido la única constante, un intento continuo por encontrar algo que valiera la pena. En este capítulo final, se acepta que lo que los habitantes han ganado no es la solución a su destino, sino la capacidad de resistir. La resistencia, aunque no conduzca a un final feliz, se convierte en una forma de existencia, un reconocimiento de que la lucha misma es lo único que sigue siendo válido. La ciudad nunca cambió, nosotros cambiamos, pero al final, ¿quién nos queda para ver ese cambio? Kafka profundiza en la paradoja de la transformación. Aunque los personajes se ven modificados por su experiencia, el entorno permanece estático. La ciudad sigue siendo la misma, con sus muros y sus laberintos, sin ofrecer nada nuevo. Este cambio personal parece, en cierta medida, irrelevante en el gran esquema de las cosas. La ciudad, como una entidad eterna, no cambia con los habitantes, pero los habitantes, a su vez, no cambian de manera significativa para alterar el destino de la ciudad. La reflexión final queda en la transitoriedad de todo, los cambios, las transformaciones, todo es efímero y en última instancia, no importa si no hay alguien para presenciar esos cambios. La última frontera que cruzamos es la del miedo,
y al cruzarla, ya no sabemos si hemos ganado o perdido. En esta línea, Kafka lleva la narrativa a su conclusión más inquietante, la superación del miedo, que ha sido uno de los motores de la historia. A lo largo de los capítulos, el miedo ha sido una constante, algo que ha impulsado tanto las acciones como las decisiones de los personajes. Al final, el miedo es cruzado, pero no se sabe si se ha ganado algo con ello. La cuestión no es si se ha superado el miedo, sino si, al hacerlo, se ha encontrado algún tipo de paz o sentido. Esta ambigüedad es lo que le da a la obra su tono inquietante y abierto, donde no hay respuestas claras, solo la certeza de que el miedo siempre está presente, incluso en la huida de él. La ciudad se ha quedado atrás, pero nosotros seguimos cargando con ella. Este es el último reconocimiento que Kafka ofrece a sus personajes. A pesar de que se alejan físicamente de la ciudad nunca se deja atrás. La carga emocional, las cicatrices de la experiencia vivida, permanecen con ellos. La ciudad, entonces, no es solo un lugar físico que puede ser dejado atrás, sino una marca profunda en el ser. Cada paso dado para escapar de ella es también un recordatorio de lo que ha sucedido, un testimonio de cómo esa experiencia ha moldeado a cada uno de ellos. El viaje no tiene fin, porque no es un viaje hacia otro lugar, sino hacia uno mismo. La última frase de Kafka en este capítulo encapsula el verdadero sentido de la obra. El viaje de los personajes no tiene una meta externa, no se dirige a un destino físico o incluso a una resolución final. El verdadero viaje es interno, un recorrido hacia la comprensión de uno mismo y de las propias limitaciones. Este final abierto y reflexivo deja al oyente con la sensación de que, a pesar de todos los esfuerzos y sufrimientos, el sentido de la vida no se encuentra en los lugares a los que se viaja, sino en las respuestas que se encuentran dentro de nosotros. Y así concluimos este fascinante y profundo viaje por el escudo de la ciudad de Franz Kafka. Un relato que, más que una historia de escape, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ciudad, nuestra relación con ella y, sobre todo, con nosotros mismos. Kafka, con su característico estilo, nos enfrenta a un espejo donde nos vemos reflejados, atrapados en nuestras propias luchas internas, buscando respuestas fuera de nosotros cuando, en realidad, todo lo que necesitamos está dentro de nuestra propia alma. Si esta obra te ha dejado pensando, no dudes en dejarnos un like, compartir este vídeo con quienes creas que podrían disfrutar de este contenido, y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Sabemos que la literatura es una herramienta poderosa para el crecimiento personal, y en Audio Mentores, nuestra misión es seguir explorando esas obras que nos invitan a cuestionar, aprender y evolucionar. Si te ha gustado este viaje literario, te invitamos a apoyar nuestro canal de manera continua. Con tu suscripción, nos ayudas a seguir creando más contenido de calidad para todos aquellos que buscan inspiración, reflexión y, por supuesto, los mejores audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos en esta aventura literaria. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra de Kafka. Te esperamos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las profundidades del pensamiento y la literatura, siempre con el deseo de aprender y expandir nuestras mentes. Hasta pronto, y recuerda que, en cada página, hay una nueva oportunidad para descubrir algo más sobre ti mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo.